300 exiliados cubanos se concentraron hoy en Miami para exigirle al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, que no siga con los diálogos que mantiene con La Habana y que no retome las relaciones diplomáticas con la isla hasta que no exista la libertad en el país. Los manifestantes se concentraron en la Universidad Internacional de Florida, FIU. Allí dejaron constancia de la sensación de traición que les suscita la política de acercamiento del presidente Obama con el régimen de los hermanos Castro. Los participantes formaron una caravana de vehículos en el Memorial cubano, en donde recorrieron algunas calles de la zona para mostrar su apoyo a la disidencia cubana. María Casimiro confesó sentirse herida de muerte por la decisión de Obama. Estamos exigiendo que este señor que está en el gobierno ahora en este país, que dé marcha atrás con toda la traición que nos ha hecho. Horacio García, dirigente de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que coordinó la marcha, declaró que el exilio cubano en Estados Unidos debe solidarizarse con la resistencia en Cuba. Tenemos que solidarizarnos con la resistencia en Cuba, que está siendo reprimida mucho más que antes que se iniciara este proceso de negociación. Por su parte, Ray Anthony, miembro de la Asociación de Jóvenes Cubanoamericanos de la Universidad Internacional de Florida, reclamó igualdad de oportunidades para los cubanos que residen dentro de la isla. Yo quisiera que ellos pudiesen manifestarse como el día de hoy, poder expresarse libremente, poder estudiar lo que ellos quieren y hacer todo, gozar de las plenas libertades de las cuales gozamos aquí en los Estados Unidos. En diciembre de 2014, Obama y Raúl Castro anunciaron el inicio del restablecimiento de las relaciones bilaterales, rotas hace más de 50 años. Los dos países cerraron la semana pasada su cuarta ronda de negociaciones en Washington. Este es el tema con el cual iniciamos este segmento. Bienvenidos y continuamos. Y precisamente le damos la bienvenida a dos grandes amigos que nos han acompañado en el pasado y que aportan muchísimo en este tema y en otros también. Julio Schilling. Julio, bienvenido. Un verdadero placer tenerte acá en el programa, analista internacional. Y además de eso, con él vamos a hablar de una serie de actividades que él tiene programadas precisamente en FIU en solamente unos días. Eso lo vamos a hacer un poco más adelante. Pero está también con nosotros un queridísimo amigo, Ramón Mestre, de muchos años, de muchas batallas. Ramón, muchos de ustedes se lo leen en el Nuevo Herald, fue director precisamente de las páginas de opinión de ese diario, ha tenido una larga carrera periodística. Lo he dicho en más de una ocasión y lo quiero repetir en el día de hoy, yo trabajé en Radio Martí, ¿no? Y una de las divisiones más difíciles de poder manejar en Radio Martí era la división de investigación. Y digo que era la más difícil porque nunca, a pesar de los esfuerzos que hicimos los que llegamos después que él, se pudo comparar a la labor que hizo Ramón Mestre como jefe de investigaciones de Radio Martí en su etapa también en esa emisora. Para mí es un placer darle la bienvenida a Ramón en este programa. El tema cubano, y algunos dicen que tiene matices precisamente generacionales. En una encuesta recientemente, el 2015, el 68% de los cubanos, según esta encuesta, apoyaba las relaciones con Estados Unidos, el 31% se oponían, mientras que en 1988 el 58% se oponían en el 98 y el 42% lo apoyaban. Los cambios han sido realmente significativos según esta encuesta. Una encuesta de Bendixen Diamandi, recientemente realizada en Cuba, mostraba que casi el 90% de los cubanos le daban la bienvenida a las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Y recientemente Richard Blanco, poeta, fue uno de los que en la inauguración de Obama se dirigió al público, dijo: no es simplemente un embargo político y económico el que necesita levantarse, sino el peso de un embargo emocional que han mantenido los cubanos colectivamente aguantando la respiración por más de 50 años. Julio, ¿problema generacional? No lo creo, no lo creo. El problema de muchas de estas encuestas, Roberto, es que omiten determinados factores. En otras palabras, en los que son encuestados generalmente no tienen en su poder una noticia vasta, una información vasta y compleja sobre la situación de Cuba. Por ejemplo, en muchos casos no entienden la gama de violaciones de derechos humanos que han continuado y que continúan, que han incrementado. No entienden de que el respeto de derechos humanos no ha sido incluido en estas negociaciones. Entonces, estos son factores muy importantes porque en encuestas donde se hace la pregunta de que estarían dispuestos a un acercamiento con Cuba si se pusieran exigencias de respeto a los derechos humanos, entonces sí. Y cuando se le pregunta si no se observa
esos factores te dicen que no. Entonces, eso es fundamental porque es omitido en muchas de estas encuestas. Ramón. Bueno, se entiende que hay diferencias generacionales entre los primeros exiliados, generacionales y también sociopsicológicas, debido a la experiencia que ha formado a cada grupo. Pero más allá de los discutibles resultados de estos sondeos, nos tenemos que hacer la pregunta, y yo me la sigo haciendo, ¿qué motiva esta decisión presidencial? Esta decisión se toma en la Casa Blanca, no se toma en el Congreso, no se toma en el Departamento de Estado, se toma en la Casa Blanca y realmente contando con un grupo muy reducido de asesores. ¿Qué saca Estados Unidos con este cambio de política que ha sacado hasta ahora Estados Unidos en limpio? A mí una de las cosas que me desconciertan, y creo que trato de seguir la prensa internacional, prensa nacional, y no solo los sondeos, es que se privilegia siempre las relaciones comerciales, las oportunidades comerciales, el ecoturismo, el turismo postrevolucionario, la Cuba conservada en ámbar como esos dinosaurios del Parque Jurásico, pero poco se habla de los derechos del pueblo cubano, de la soberanía individual, de las posibilidades de gozar de la libertad. Acaba de hacer recientemente la ermita de la Caridad del Cobre, ¿por qué no creerle? Yo creo que fue bastante tibio, pero además el propio presidente y sus negociadores, por razones también de realpolitik, en sus encuentros con la contraparte del régimen, y yo sigo diciendo el régimen porque me niego a hablar de un gobierno cubano, puesto que no reconozco la legitimidad, tal y como yo la entiendo, la legitimidad que viene precisamente de la soberanía individual expresada colectivamente. Entonces me molesta y me inquieta y me desconcierta como cubano exiliado y como cubano americano que se privilegia el comercio, la plata, las posibilidades de invertir y no las libertades, sino el futuro de un pueblo libre que toma sus decisiones y que posiblemente en poco tiempo, con la información adecuada, sacaría patadas a los Castros, a la dinastía de los Castros, a todos los parásitos que dependen de los Castros, etcétera. Es que esto precisamente lo que revela es un atraso extraordinario que estamos viendo después de la Segunda Guerra Mundial, porque si algo pues logró lo que fue la declaración de las Naciones Unidas y un sentir a partir de la Segunda Guerra Mundial es pues conectar el respeto a determinados valores como una precondición para la normalización, para el respeto, etcétera. Estamos viendo cómo eso se está poniendo a un lado y se le está dando... ¿Alguna vez realmente tuvo importancia más allá de la administración de Carter? Sí. Porque yo, con todo respeto, yo creo que el único presidente de los Estados Unidos que ha puesto énfasis precisamente en valores supranacionales es el presidente Carter. De ahí en adelante, lo que ha marcado la relación de Estados Unidos con el resto de la comunidad internacional ha sido un durísimo utilitarismo. No, pero una cosa es de facto y otra cosa es de jure. No podemos dejar de ver que la administración... Arabia Saudita, pudiéramos mencionar los países árabes con los cuales Estados Unidos ha mantenido las mejores relaciones. Ahí se corta la cabeza a la gente y a las mujeres le hacen cualquier cantidad de barbaridades. Un tremendo aliado, entre comillas. Cierto. Pero mira, la administración Reagan rompió con la política de contención para introducir una de reversión. En otras palabras, de revertir el avance del comunismo, y lo logró. Hubo una guerra declarada a la Unión Soviética. En otras palabras, no importa que tendrían relaciones diplomáticas, el hecho es que estaban canalizando fondos grandes, no la migaja que le dan a la oposición en Cuba, grandes cantidades de dinero para precisamente quebrar, para golpear a la Unión Soviética, no solo en el desarrollo del escudo antimisiles, sino precisamente presionar a Arabia Saudita, por ejemplo, para que incrementara la producción de petróleo, para negarle a la Unión Soviética su principal fuente de ingreso que era. Entonces todo esto fue un esfuerzo conectado para promover la libertad. O sea, sí había una agenda para precisamente producir un cambio de régimen, para provocar. De nuevo, el comunismo soviético no se cayó, lo tumbaron. ¿Y en Cuba ha habido en algún momento, porque no es mi experiencia, yo he trabajado en dos administraciones norteamericanas, trabajé en la administración de Reagan, y parte de la de Bush, y después trabajé en la administración de Clinton. Durante mucho tiempo, no sé si a ti te pasó lo mismo, Ramón, yo creía que realmente había designios de cambios de gobierno en Cuba
y después me he dado cuenta de que nunca hubo una política de cambio de gobierno por parte de Estados Unidos hacia Cuba, sino una política de contención que se manifestaba de diferentes maneras. ¿De alguna manera tú llegaste a la misma conclusión o tú crees que realmente ha habido una política de cambio de gobierno por parte de Estados Unidos? Estoy de acuerdo, coincido contigo, Roberto, pero creo que siempre hemos contado con funcionarios en el Departamento de Estado, en la Agencia Central de Inteligencia, en el Congreso, y seguimos contando con individuos que más allá de la patriotería y la demagogia y el oportunismo que desgraciadamente ha lastrado tanto el discurso de la oposición a Castro en el exterior, que sí han querido instrumentar una política que busque un cambio con todas las contradicciones que conlleva, porque si uno analiza, por ejemplo, lo que para mí es la lamentable política de financiar grupos anticastristas a través de los fondos reservados de la USAID y los problemas que crea eso para la credibilidad, la transparencia y además el efecto que puede tener en la población cubana en general. Exacto. Yo no me refiero a ese tipo de iniciativa, ni tampoco me refiero necesariamente exclusivamente a los disidentes. ¿Cuál ha sido la política de cambio de gobierno? Porque yo no la conozco. Yo no conozco ninguna política de ninguna administración de cambio de gobierno hacia Cuba. Y es mucho, hay muchos que están diciendo... Yo creo que en la época de Reagan dirían, discúlpame, que Radio Martí... ¿Pero fue de cambio de gobierno? ¿O fue una respuesta a lo que estaba pasando en Angola? Y después nosotros nos dimos cuenta. Pero la iniciativa, en su concepto general, era precisamente informar al pueblo de Cuba, estimular la posibilidad de tomar decisiones con esos datos de los cuales no tenían. En la práctica tú puedes cuestionarlo, inclusive. No, pero tú crees, los dos trabajamos ahí, ahora paso a Julio. ¿Ustedes creen que realmente Radio Martí fue diseñada para... Porque yo después de estar en Radio Martí, me di cuenta, y esto con todo respeto, que los grandes enemigos que tiene Radio Martí, además de estar en Cuba, por supuesto que están dentro del gobierno de los Estados Unidos. Y muchas veces dentro del propio Radio Martí. Exactamente, pero dentro del propio gobierno de Estados Unidos. O sea que la efectividad de Radio Martí desde el primer momento se trató de limitar, aún la efectividad de Televisión Martí se trató de limitar al mínimo. Y mientras nosotros estábamos transmitiendo en radio y en Televisión Martí, diseñando Radio Martí, pues Reagan estaba mandando a Haig a México para tratar de ver cómo resolvía la situación con el gobierno cubano, y ser Reagan negociando con el gobierno de Castro. Vernon Walter. Pero hay que entender, cuando miramos la negociación, lo peor no es de sentarse a negociar, lo peor es sentarse a negociar y no exigir nada. Y es la gran diferencia, porque si bien Vernon Walters pues tenía ese propósito, a la misma vez organizó una invasión a Granada para remover las tropas cubanas, se le dio una ayuda a la resistencia nicaragüenses, o sea, se combatió el castrocomunismo en diferentes frentes, en El Salvador, por medio de la ayuda que se le dieron a gobiernos a través del mundo y movimientos democráticos. Entonces fue una forma de confrontar el castrocomunismo. Habían decisiones ejecutivas firmadas por la administración Reagan precisamente con esa intención. Entonces lo peor no es la negociación, lo peor es que a cambio de qué se iba a buscar. Tengo que ya pasar a publicidad. Ustedes están escuchando la musiquita y los dos conocen lo suficientemente de esto como para saber que tengo que pasar a publicidad. Pero dejo en el aire una cuestión. ¿No se ha convertido la inteligencia cubana en aliada de la inteligencia de Estados Unidos desde hace mucho tiempo? Hay un libro que está dando vuelta por ahí que se llama, creo que The Backroom Channels, que es las conversaciones y las negociaciones entre la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y la inteligencia americana. Aquí yo he tenido funcionarios de la inteligencia de Estados Unidos que me han dicho, desde la década de los años 80, nosotros venimos hablando con ellos de innumerables temas. A mí no me extrañaría, y lo he dicho en más de una ocasión, que Cuba esté cooperando, la inteligencia cubana esté cooperando con Estados Unidos en Venezuela, en Perú, perdón, en Bolivia, en Ecuador. No me extrañaría. Regresamos, solamente. Regresamos, y hablando de los Estados Unidos, hay que hablar de la campaña presidencial de Estados Unidos, sobre todo si uno tiene a dos invitados de la calidad de los cuales yo tengo en el día de hoy, Julio Schilling y Ramón Mestre. Los dos me acompañan en el día de hoy. Y es para mí un honor y un placer, y estoy seguro que para ustedes también. Permítanme hablar ahora de Jeb Bush. Está allá en Europa. Hoy yo hablaba de esto por la mañana en el radio, decía que me parecía un error, ¿no? En Europa no quieren mucho todavía a su hermano. Y a una semana más o menos de anunciar ya formalmente su candidatura, un error en Europa le puede costar caro a quien, sin lugar a duda, todo parece indicar que es el candidato más fuerte y el que más posibilidades tiene de ganar la presidencia en el 16. Julio, buena idea. Todo esto también se mueve a base de imagen.
está pues proyectándose una imagen internacional. Hay que recordar que como gobernador de la Florida, él tiene relaciones en Europa, en América Latina, por misiones de incrementar el comercio con el estado de la Florida. Yo creo que él está aprovechando esas relaciones para precisamente, no creo que él va a ir a un terreno enemigo y para una emboscada, sino él tiene suficientes contactos en Europa para asegurar que eso no ocurra. O sea, que una de las cosas, quizás sea como uno de la Florida, pues ya tiene esa percepción. Yo realmente creía, y aparentemente no es así, no, aparentemente no, evidentemente no es así, que uno de los pocos candidatos republicanos que no tenía que mostrar credenciales en política exterior era Jeb. Sin embargo, aparentemente su campaña cree que para el resto del país sí necesita demostrar que tiene, pues, gravitas en lo que es política exterior. Yo no lo veía de esa manera. No creo que sea un viaje que vaya a hacerle daño, a no ser que el ex gobernador diga alguna barbaridad. Él creo que hoy inclusive había expresado apoyo a la postura adoptada por el presidente Obama en la conclusión de la reunión del Grupo de los 7 con respecto a las sanciones a la Rusia putinesca. Pero al mismo tiempo, tampoco creo que un viaje a Europa te va a bautizar como experto o como una persona que tiene una fuerte base en la política exterior, que yo por lo menos lo espero y lo exijo en cualquier candidato a la presidencia de los Estados Unidos. No creo que haga daño porque este peregrinaje prematuro se va a evaporar y habrá otras oportunidades para que los candidatos republicanos y la propia Hillary Rodham Clinton tiene sus antecedentes cuestionables, debatibles, criticables, pero ya tiene esa experiencia y los candidatos republicanos ya veremos que a medida que se van decantando, harán sus peregrinajes, algunos posiblemente a otros países, por ejemplo, asiáticos. Que son mucho más importantes en este momento. No sé si tenemos, Chris Christie creo que quería ir para Europa también. Mi querido director, tenemos a visitar restaurantes, creo. Sí, que tenemos la fotografía de Chris Christie. Sí, mírenlo aquí antes de irse para Europa. Esto fue minutos antes de abordar el avión. Chris Christie se retrató vestido de pelotero antes de marcharse para Alemania. La fotografía esta está recorriendo las redes de una manera tremenda. Es un montaje, ¿no? No es un montaje. Y la que está más cerca está peor. Utilizamos de las dos la mejor para no comprometer la integridad de la imagen, porque la otra estaba todavía más comprometedora. Pero no va a aterrizar en 10 Downing Street vestido de pelotero americano, no va a ir al Palacio de Buckingham para hablar con la reina con ese estalaje, ¿no? Dime. Todos recuerdan una pelea que tuvo Muhammad Ali en el boxeo, que se pasó toda la pelea huyendo de los piñazos. Sí. Y al final, pues ganó porque conectó y guardó, o sea, estuvo toda la noche aguantando golpes. Para los republicanos, lo peor que les puede pasar es entrar en un canibalismo desde ahora hasta que llegue las elecciones de primaria. Entonces, si Bush o Christie se tienen que ir a Japón, a Europa, para poder demorar ese proceso, me parece muy saludable, porque lo peor, de nuevo, que le puede pasar a los republicanos es tener 50 debates y empezar este proceso que cuando lleguen a la primaria están liquidados. Pero creo que desgraciadamente los dientes de sus contrincantes son muy largos y vaya donde vaya, si le quieren hincar la mordida se la van a hincar. Y el canibalismo es un poco inevitable cuando hay tantos aspirantes, y ya se nota la mala uva de algunos de ellos. Pero los válidos son pocos. Gran parte de ellos están ahí buscando más bien la vicepresidencia o el ministro de Estado, ministro de algo, un embajador. Eso es lo que están buscando, porque no es posible que algunos de los que están ahí seriamente consideren que tienen posibilidad de ganar. Yo creo que básicamente son 2 o 3 los verdaderamente presidenciables, o sea, los que pueden ganar. Los otros están ahí apuntando a ver si pueden ir de vice o para ejercer presión en lo que es la plataforma republicana. Realzar su marca es una forma también de obtener beneficios y en algunos casos candidatos se han beneficiado inclusive económicamente de toda esa cosa. Precisamente, y todo lo hace solamente unos segundos de lo que dijo Jeb allá en Europa, y quisiera resaltarlo porque me parece importante, y yo siempre he dicho de que Jeb, una de las cosas mejores que tiene es que no tiene miedo a plantear sus posiciones, y eso me parece extraordinario. En el tema de Rusia dijo, no, Ucrania es una nación europea soberana y se le debe dejar escoger su camino. Rusia debe respetar la soberanía de todos sus vecinos. Y esto me parece que es importante, y agregó, y quien dude que quien duda de que Rusia haga lo que le parezca si su agresión continúa siendo ignorada.
nuestra alianza, nuestra solidaridad y nuestras acciones son esenciales si queremos preservar los principios fundamentales de nuestro orden internacional. No fue como McCain a pedir pues intervención más directa, fue básicamente, como señalaba Ramón, de alguna manera a respaldar la posición del presidente, que me pareció desde el punto de vista de político serio y me pareció respetable. Uno no va afuera de los Estados Unidos a criticar a su presidente. Es que, mira, Jeb Bush, yo recuerdo cuando perdió una elección contra Lawton Childs, muchos republicanos querían que fuera más agresivo, que pidiera un conteo, y él dijo que él no iba a ganar de esa forma, lo felicitó y fue un caballero, y en otras elecciones pues ganó. O sea que Jeb Bush, y esto pues, no es necesariamente un endorso, pero es la realidad, es un caballero y tiene una buena visión política bastante centrista. Marco Rubio. Pero en lo referente a Ucrania, de todas formas, para el gran público americano, la Ucrania es una neuralgia. Deben confundirla con una enfermedad neurofisiológica, una especie de jaqueca. Padezco de Ucrania. Se la tienen que buscar en el mapa. Y al mismo tiempo, la retórica, el propio discurso del presidente, por muy enérgico que sea, instando a países, a gobiernos que tienen otros intereses y están mucho más expuestos a la agresividad del señor Putin, pues enmascara un poco la impotencia y el radio de acción limitado que tienen estos gobiernos, incluyendo Estados Unidos, debido a la política actual, con respecto a el expansionismo o las ambiciones putinescas. Vamos a hablar de las ambiciones putinescas, pero quisiera terminar precisamente con este tema de política nacional. Casey, que a mí me parece que Casey puede ser un candidato tremendo, es el gobernador de Ohio. Ya cuando en el 2000, cuando Bush 43 se lanza, él se retira porque vio que Bush había sacado todo el aire de la campaña política. Sin embargo, hace solamente unas horas, el domingo dijo, yo pensé que con Jeb iba a suceder lo mismo, es mi amigo, pero Jeb se está desinflando, más o menos fue lo que dijo, no lo cito textualmente. Y estoy considerando postularme a la presidencia de los Estados Unidos. Casey, que es un candidato formidable a mi juicio, y además de eso demuestra que Jeb está débil. Tanto es así que en el día de hoy se ha anunciado también que Jeb está cambiando su jefe de campaña. Antes de iniciar la campaña, está ya cambiando el jefe de campaña que lo estaba acompañando. Ramón. Es cierto, pero me parece prematuro especular. Estamos hablando de los 100 dálmatas. ¿Se acuerdan de la película de Disney? Yo no recuerdo los nombres de los perritos, yo no sé si cada... ¿Pero Casey te parece que...? En estos momentos, Roberto, no quiero aventurar un juicio sobre los viables o los que tienen posibilidades. Creo que estamos preocupándonos mucho por un grupo de maratonistas que están agrupados. Un poco, de nuevo, la imagen que siempre evoco es los perritos estos que no tienen nombre y tenemos que identificarlos y buscar diferencias. Cada uno de ellos, si es el individuo que acabas de nombrar, tiene que también asumir al mismo tiempo encontrar su billonario, su benefactor, su mecenas. Sin el mecenas, sin el benefactor, no hay amor. Ya Rubio lo encontró, pero entre declarados oficialmente y ya a punto de declarar hay 18 precandidatos republicanos. 18. Yo voy a ser un poquitico menos tímido. Yo pienso que el atractivo de tanto Marco Rubio como Jeb Bush para atraer el voto hispano es importantísimo. Los hispanos son la minoría mayor crecimiento en los Estados Unidos. Marco Rubio, joven, carismático, habla en oraciones cortas que te puede, o sea, para las cámaras. Es una campaña espectacular, está haciendo, muy buena. Espectacular, no se le puede subestimar. Y Jeb Bush, pues, tiene la experiencia, es un individuo capaz de, tanto él como Marco Rubio, de lograr ganar si superan la primaria, que es el obstáculo grande para los dos, a nivel nacional sí se pueden proyectar exitosamente. Como tú decías, Schilling, también el canibalismo opera, o el peligro del canibalismo, porque de la forma que está diseñada precisamente el proceso electoral de selección del candidato, va a primar el voto más radical o más extremista en las primarias. Pero yo no estoy de acuerdo con Julio. Puede perjudicar precisamente a un individuo
que está tratando de trazar una vía más moderada, centrista. No centrista, centro-derecha. Yo realmente creo que hay dos candidatos, los cuales yo creo que Marco Rubio en general no la puede ganar nunca. Hay dos candidatos, el que más posibilidad tiene es Jeb, y después de Jeb, Kasich, el candidato de Ohio, porque los republicanos para ganar, el camino de los republicanos para ganar pasa por Ohio y por la Florida. Si no ganan Ohio y la Florida, se pueden ir para la casa, que ya se terminó la contienda. ¿Kasich ha declarado su candidatura? No, pero ya el domingo dijo que estaba considerándola muy fuertemente. Regresamos en solamente unos segundos. Regresamos aquí a Prohibido Callarse. Julio Schilling, Ramón Mestre, tú hablabas de la política putinesca. Quisiera abordar un poco en el papel de Rusia en todo este rompecabezas. Ramón. En el rompecabezas de la expansión, la agresividad, el diseño de un nuevo imperio ruso por parte de este personaje. No, por lo menos el intento. Porque además está ganando la guerra propagandística. Yo te hablo de Ucrania, jocosamente, como una enfermedad, como un mal neurológico, y así a lo mejor lo entienden muchos estadounidenses, pero los rusos han montado una maquinaria propagandística utilizando las redes sociales, utilizando el internet, utilizando la prensa, utilizando el billetazo limpio, que ha logrado presentar al gobierno ucraniano como una retahíla de neonazis vendidos precisamente al fascismo. Algunos de ellos lo son, otros no. Claro. Es un lugar un país muy complejo, inclusive tiene peculiaridades regionales, pero la guerra propagandística la ha ido ganando el gobierno ruso, y en Europa, en muchos lugares, hay individuos que, sin decirlo en voz alta, pueden deplorar lo que hace Putin, pero deploran también a Kiev, al gobierno de Kiev, y se niegan a adoptar una postura tan enérgica como la que ha adoptado Obama hacia Tú vas a abordar este Putin. tema en FIU, un tema que me gustaría abordar con Ramón y en los minutos que nos quedan. Cuéntame lo que vas a tener. Cómo no. En esta ocasión lo vamos a tener en la biblioteca pública, porque va a ser un jueves, y lo vamos a tener en la biblioteca pública de Coral Way, la 94 Avenida. El lema es dictaduras con capitalismo, los casos de Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Y es que estamos viendo la cohabitación, la coexistencia entre el modelo despótico con el comercio. En otras palabras... ¿Eso no es fascismo? Bueno, el fascismo lo ejerció abiertamente, porque tenemos que recordar que Lenin, cuando tuvo que recurrir ante la quiebra de su revolución bolchevique, pues tuvo que abrirse a la inversión extranjera, o sea que vio los méritos, la necesidad de la propiedad privada, de la inversión extranjera. El fascismo nunca se divorció de esa realidad, porque realmente pusieron en función, es más, Mussolini llevó a cabo uno de los proyectos de privatización más grandes en Italia, echando para atrás todo lo que la socialdemocracia italiana había logrado, pero privatización entre comillas, privatización para... Muy vertical. Exacto, con la directriz del Estado dictatorial, que en efecto escoge a quién le da la concesión y reglamenta... Y eso es lo que estamos viendo de nuevo, más o menos, una especie de neonazismo. Eso es lo que estamos viendo. Entonces, de pronto tienes una clase empresarial plegada al poder político, donde... Elecciones total y completamente amañadas, como hicieron como hizo Mussolini, como hizo Hitler en su momento, y la elección como vía para llegar al poder, y después que estás ahí, apoderarte de todos los órganos del Estado, ¿no? Correcto. Y las dictaduras del siglo XXI, y podemos añadir en esto, por ejemplo, la Rusia de Putin, en efecto, tiene una oposición, pero una posición que el sistema está diseñado de una forma que realmente no pueden competir para el poder. Ramón, a mí el tema que va a abordar Julio me parece apasionante, ¿no? La ilusión, Roberto, que escucho a diario en Washington, que es imposible la coexistencia de una economía de mercado, aunque esté muy mediatizada y controlada e intervenida, y la falta de libertades, es precisamente eso, es un espejismo. Vemos en muchos países que coexiste precisamente la actividad económica que podemos entender como algo de inversión extranjera, capitalismo o cierta actividad de mercado. Lo vemos en la Cuba de los Castro a un nivel todavía muy superficial, lo vemos en Birmania, bueno, sobre todo en Vietnam, lo vemos por supuesto el modelo, la China comunista. Así que no es cierto que la actividad económica, la libertad económica limitada, coaccionada, todo lo demás, conlleva necesariamente a las libertades políticas, a las libertades
Yo creo que las libertades políticas preceden cualquier sistema económico. Ese determinismo económico que de alguna manera nos categoriza y que nos indica por dónde tenemos que ir, creo que está equivocado. Es que la democracia requiere de determinados parámetros normativos. En otras palabras, no se puede ser el lucro y la economía por encima de todo, porque entonces la democracia sola se va a suicidar. Porque en efecto, las empresas grandes buscan la protección de un Estado poderoso y el Estado poderoso se los va a dar. Y entonces, ¿qué pasa con la noción de libertades civiles, libertades políticas, un Estado de Derecho? Desaparece. El corporativismo, ¿no? De alguna manera lleva hasta sus últimas expresiones y ahora se le llama welfare corporativo. Alguien me hablaba esta mañana en el radio y me decía que el gran reto de los Estados Unidos, del mundo, es la decadencia moral que vive Occidente, y sin entrar a juzgar a aquellas personas que piensan así, yo realmente creo que es lo que ahora le llamamos welfare corporativo, y la corrupción lo que puede llevar a Occidente a implosionar, es la falta de valores, y el único objetivo es triunfar económicamente a costa de lo que sea, y para eso los gobiernos se ponen al servicio de los empresarios y se olvidan de los ciudadanos. No sé si tú... Yo no soy tan severo. Yo creo que la crisis de valores la hemos ido denunciando hace 3.000 años, que estamos hablando de una forma u otra en sociedades muy diversas acerca de esa llamada crisis de valores. Creo que sí, que hay problemas relacionados con los valores en casi todas las épocas, pero ahora de relieve, y de un relieve muy nítido, el conflicto precisamente entre los intereses de la corporación, vista inclusive por algunos jueces de nuestro insigne Tribunal Supremo, como personas, y todo lo que implica ver una empresa como persona. Y sin embargo, exhibimos a esa persona de mucha responsabilidad a la hora de impugnarla, a la hora de castigarla. Además, si deben tener los derechos de nosotros, los individuos, nosotros deberíamos tener los derechos de las corporaciones, que no los tenemos. O sea, ellos tienen nuestros derechos, pero nosotros no podemos replicar. Sobre todo la posibilidad de recabar en el Estado subsidios cuando tenemos problemas económicos. Exactamente. Julio, ¿cuándo va a ser la reunión tuya? Va a ser este jueves en la Biblioteca Pública de nuevo de Miami-Dade, en Coral Way, la 94 Avenida, a las 6 de la tarde. El lema: dictaduras con capitalismo, los casos de Venezuela, Ecuador y Nicaragua. Qué bien, me parece excelente. Vamos a publicidad y